Muchísimas gracias por acompañarnos, don Federico. Vamos a conversar de un tema que realmente creo que tiene un nivel de incertidumbre importante para una asociación solidarista por varias razones. La primera de ellas es que es una obligación legal tener la reserva de liquidez. Recordemos que esa es una obligación ineludible de una asociación solidarista, aunque a veces hay algunos traviesos que hay que recordársela, ¿verdad? Segundo es que los excedentes se suelen repartir al 100%. Entonces, el riesgo de no cumplir oportunamente sus obligaciones tributarias es algo que no solamente va a afectar al asociado que está en ese momento, sino al que viene que tal vez no tuvo vela en esa decisión o en esas circunstancias. Y por supuesto a nadie le gusta tener que pagar algo, porque así se siente, que no le correspondía. Entonces, ¿por qué han surgido estos temas? ¿De dónde la duda? Resulta que con todo el tema del cambio de la legislación tributaria, derivado de la 9635, viene y nace esa obligación de rentas de capital mobiliario y algunas asociaciones empiezan a ver que les depositan dinero de parte del Banco Central sin que les retengan ningún tipo de impuesto de renta. Entonces, a raíz de esa duda, imagínense, usted empieza a ver dinero y ve que no tienen la retención, empiezan a preguntar al Banco Central. Miren, nosotros queremos saber, o empiezan a preguntar a sus asesores tributarios. El Banco Central contesta con diferentes modelos de respuesta a través, que ahora nos va a referir el licenciado, a través de oficios o de chat, indicando que se encuentra exento y luego posteriormente que correspondía en utilidades, y eso hace que una asociación solidarista en procura del correcto cumplimiento tributario plantea hace cerca de casi 2 años una consulta a la administración tributaria. Recordemos que el contribuyente, cuando tiene duda ante una situación nueva, puede hacer una consulta mediante el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y le dice a la Dirección General de Tributación, mire, ¿y esto cómo? ¿Se retiene? ¿No se me tiene que retener? Sobre todo porque dice el capítulo de rentas de capital mobiliario que cuando el pagador no hace la retención, le corresponde al contribuyente que debió haber tenido la retención ir a hacer la declaración. Y recordemos que esta es una declaración mensual, o sea, si yo dejo de presentarla cada mes que tengo, multas, sanciones, intereses, ¿verdad?, que se van acumulando ahí en el tiempo. Y la administración tributaria contesta que no son exentos, que corresponde la retención del impuesto de renta mobiliario y que si el pagador, en este caso el Banco Central, no la realizó, pues le toca al contribuyente ir a reportar eso. Esto queda en un oficio que es el oficio 065 del 2025, que se publica, si la memoria no me falla, como el 24 de noviembre, por ahí la fecha en que se publica en el SINALEVI, y entonces vienen las asociaciones a tener que tomar decisiones. Algunas llegan y dicen, yo pecador voy a ir a declarar lo que no he declarado en rentas de capital mobiliario y pago las multas y sanciones. Otros llegan y dicen, no, yo me voy a esperar a ver qué dice el Ministerio de Hacienda, qué dice el Banco Central. Ojo, que el Banco Central no es el ente rector en materia tributaria, me voy a esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero voy a hacer una provisión. Otros dijeron, no, yo ni provisión, a lo que Dios quiera, ¿verdad? Hay el gusto del riesgo de cada uno. Otros deciden, no, yo voy a declarar, pero voy a declarar en rentas de utilidades. Y cada asociación asume el nivel de acuerdo a su perfil de riesgo, una decisión. Muchas optaron por ir provisionando porque sienten que el movimiento y de parte del Banco Central, el Ministerio de Hacienda deberían de tener una conversación al respecto. El tema acá es que si bien esto fue una respuesta 119 y es vinculante para quien consulta, el SINALEVI existe, el Digesto existe, para que usted y yo como contribuyentes veamos cuál es la línea de la administración tributaria. Y nos hacemos responsables, recordemos que los miembros de junta directiva responden de manera personal por sus actuaciones
cada vez que deciden no hacer, no provisionar, no declarar. Con lo cual también pues genera una inquietud a nivel de lo que es las juntas directivas. Bajo esta línea, entonces, si yo quiero ser un buen cumplidor y deseo minimizar mis riesgos, pues lo que procedería es hacer la declaración en rentas de capital mobiliario, que es una renta de carácter mensual, donde voy pagando los intereses, donde me hago responsable de esa obligación, y algunos que que tienen algunas asociaciones, cerca de 2 o 3, por lo menos conozco yo, que hacen integración de rentas de capital en utilidades, pues han dicho yo lo reportaré en rentas de capital de utilidades. Ojo, porque en principio esta retención es una retención de carácter único y definitivo, ¿verdad? Entonces, esas son 1 o 2 asociaciones que tienen un negocio de inversiones, funcionan como un pequeño comprar y vender, pero la regla es rentas de capital mobiliario y registrar pues respectivamente estas obligaciones. Al menos debería bajo el principio de un buen padre de familia, provisionarse, porque aquí ¿qué pasa? Puede venir el Ministerio de Hacienda y reconsiderar y decir, miren, yo creo que eran de utilidades y si usted pagó en mobiliario, pues simplemente rectifica y tiene crédito a favor y lo liquida en utilidades. Puede venir el Ministerio de Hacienda a decir, no señores, es mobiliario, lo vamos a mantener porque en el pasado ha cambiado de criterio. Recordemos que ya no lo ha hecho, ¿verdad? Que la Dirección General de Tributación en otras oportunidades ha cambiado de criterio, entonces uno nunca puede asegurar algo al 100% y todavía queda el recurso al Tribunal Contencioso, que no sé si será una opción para el Banco Central, que en algún momento algunas entidades han recurrido porque tienen una perspectiva diferente del tema. Como puede venir el Ministerio de Hacienda a decirle a cada asociación, págueme lo que debe, aquí los espero. Puede venir a decirle a quien debió haber retenido, bajo el principio de responsabilidad solidaria, usted me paga y va a ver cómo le cobra a todos ellos. Con lo cual, imagínense entonces lo que implicaría eso. Para algunas es poco significativo, pero para otras asociaciones lo son. Y yo creo que cada colón de una persona trabajadora es demasiado significativo como para que se gaste en multas o sanciones, ¿verdad? O en intereses. Yo creo que nadie quiere esa parte. Entonces, digamos que con este breve recuento de los hechos, pues hoy vamos a conocer un poco la posición del Banco Central sobre el tema para que cada uno de ustedes administre el riesgo que les significa hoy esa posición que tiene el Banco Central de no retener y la posición que ha manifestado de manera pública y notoria la Dirección General de Tributación, atendiendo formalmente una consulta 119 donde dice son rentas de capital mobiliario. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participarme de esta actividad. Siempre es un placer estar por acá. Entonces, si quiere, vamos a nivelar conocimientos porque me parece importante empezar mencionando algunas características del producto, que esto es relevante para entender el fondo del tema. El mercado… Gracias. Vamos a ver, el mercado integrado de liquidez es un producto desarrollado por el Banco Central en virtud de los objetivos que establece la ley orgánica. Primero, el más importante, el de mantener la estabilidad de precios, y un objetivo adicional es el promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y competitivo. A partir de eso se define que el regulador, siendo el Banco Central, puede establecer el encaje mínimo legal o la reserva de liquidez hasta un 15%. El objetivo de la reserva de liquidez es garantizar la solvencia y liquidez de los asociados solidaristas y cooperativistas. Actúa como un fondo de emergencia en caso de que existan retiros significativos de fondos y a partir de eso promueve la estabilidad del sistema.
Algunos antecedentes relacionados con el tema de la reserva de liquidez. En el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central se establece la posibilidad de que la Junta Directiva haga exima a algunas entidades de cumplir con los controles monetarios. En octubre de 1997, la Junta eximió específicamente del encaje mínimo legal a las asociaciones solidaristas y cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, quedaron sujetas a la reserva de liquidez. En febrero del 2001, la reserva de liquidez, según lo que establece el Banco Central, se permite que sea invertida en instrumentos del Sistema Financiero Nacional, del Banco Central o del Gobierno Central. En el 2009, la reserva de liquidez en colones pasa a ser únicamente invertida en instrumentos del Banco Central, y en mayo del 2023, con vigencia a partir de enero del 2024, se establece que la reserva de liquidez tiene que invertirse en instrumentos denominados en moneda nacional y en moneda extranjera en su totalidad en depósitos en el mercado integrado de liquidez, desde plazos de 28 hasta o más días. Entonces, ¿qué es el mencionado mercado integrado de liquidez? Bueno, es una plaza de negociación de operaciones de liquidez, es decir, son operaciones de corto plazo cuyo objetivo es manejar básicamente excedentes de caja. Es un instrumento fundamental en la implementación de la política monetaria. El Banco Central utiliza ese instrumento como palanca para tratar de filtrar al sistema las señales que da de tasa de política monetaria. Los plazos van desde 1 hasta 180 días. El Banco Central, el mercado como tal es un mercado que funciona con depósitos previos de garantía. Esas garantías son títulos valores, pero el Banco Central funge como un captador que no ofrece garantía, debido a que el Banco Central no tiene riesgo de crédito en colones. Ahora, específicamente con el tema que nos atañe, el Banco Central definió, después de establecer que las asociaciones y las cooperativas de ahorro y crédito tenían que invertir en el MIL, definió instrumentos en colones y en dólares. En colones, ambos, 28, 56, 84 y 168 días, en colones al 2.50 y en dólares al 1.36. Estas tasas son revisadas cada vez que hay definición de la tasa de política monetaria. Entonces, cada vez que ustedes sepan que el Banco Central modificó la tasa de política monetaria, pónganle atención a las tasas, porque estas tasas también son revisadas con ellas. ¿Dónde es que se tienen que hacer las constituciones de las inversiones? Es a través de Central Directo, es un canal que dispone el Banco Central para el público en general. De nuevo, los plazos que son 28, 56, 84 y 158 días. En colones son múltiplos, mínimos y múltiplos de $1 millón, y en dólares mínimos y múltiplos de $1,000. El factor de intereses es actual 360, es decir, se consideran intereses por todos los días vigentes, que estuvo vigente el instrumento, y se pueden constituir en una ventana horaria de entre 8 y 6 de la tarde. Importante aquí que son instrumentos digitalizados, es decir, son anotaciones electrónicas cuyo anotador es el mismo Banco Central. En el momento de la constitución se liquida en tiempo real, y en el momento del vencimiento en un horario de las 11 de la mañana. Ok. Bueno, aquí es una estadística. Lo importante de acá es que ustedes tengan en cuenta que hay aproximadamente 700 asociaciones y cooperativas de ahorro y de crédito de ahorro con inversiones en el MIL. Ahora, en el fondo del tema, lo que quisiera recalcar es, número uno, en virtud de que el instrumento es un instrumento de crédito,
hay una garantía depositada de previo, no es una recompra como la conocerán ustedes. Entonces, la Dirección General de Tributación Directa había establecido que había la retención no tenía que ser en la fuente, sino que tenía que ser una retención, vamos a ver, los beneficios obtenidos tenían que ir a renta ordinaria. Así se creó el instrumento y hasta la fecha procede de tal forma. O sea, el Banco Central no recoge lo que corresponde al impuesto, sino que es responsabilidad de cada una de las entidades hacer la debida presentación y pago. Efectivamente, como mencionaba mi colega, hubo una consulta de alguna asociación solidarista y a partir de eso hubo un nuevo dictamen de la Dirección General de Tributación Directa. Sin embargo, a la fecha nosotros estamos todavía coordinando con la dirección porque seguimos creyendo que existe una diferencia en el concepto de cómo funciona el instrumento y por lo tanto alguna duda sobre cómo tiene que ser, quién tiene que encargarse de captar ese impuesto y de reportarlo al fisco. Dado eso, hasta que no se solucione esta duda que nosotros tenemos con la Dirección General de Tributación Directa por medio de un criterio oficial dirigido al Banco Central, entonces vamos a seguir con la no retención del impuesto y trasladando, por lo tanto, la responsabilidad a las asociaciones y las cooperativas. Eso sería de mi parte. Bueno, voy a hacer mención de un punto ahí importante. Don Francisco refiere a un criterio que es anterior a la ley de 9635. Ese criterio que fue dirigido al Banco Central, como muy bien dice don Francisco, efectivamente decía eso, cada contribuyente lo integra en sus declaraciones. Lo que pasa es que cuando viene la ley 9635 se reforma ese capítulo, toda la ley del impuesto sobre la renta y nace una nueva obligación, donde no hace diferenciación por instrumento financiero, hace diferenciación en los transitorios por tipo de entidad, de modo que nos fuéramos acostumbrando, Banco Popular, cooperativas, pero no hace ninguna distinción por tipo de instrumento. Y eso es lo que hace que el contribuyente tenga que venir entonces, si el agente pagador no hizo la retención, igual que puede pasar en ganancias de capital, ahora pasa con ese tema de rentas mobiliarios, ¿quién soporta la obligación? Vean que siempre terminamos siendo los contribuyentes. De ahí que las juntas directivas, porque esto no es un asunto ni del contador ni del administrador, esto es una responsabilidad de esas juntas directivas y especialmente del señor fiscal y tesorero, con el perdón de los presentes, que tienen que venir a revisar cuál es el nivel de cumplimiento y la forma en que la asociación está cumpliendo. Porque si no, lo que están haciendo es acumulando una bolita de nieve que hoy por hoy les está creciendo. Hasta tanto no haya un cambio de criterio, esa bolita de nieve está creciendo y puede que pase por el lado, puede que los atropelle. Eso es un tema de gusto al cliente, ¿verdad? Entonces, para hablar en sencillo, uno tiene que llegar y decir cuál es mi nivel de riesgo. Si usted quiere una consulta y una respuesta directa para usted, pues el procedimiento es un artículo 119. El Banco Central no le va a resolver eso. Porque al final, quien tiene en este momento la obligación finalmente de pago, ¿quién es? Ustedes. No hay otro. No es don Francisco ni los compañeros del Banco Central. Son los contribuyentes y los contribuyentes son ustedes. Y en la ley de renta, lo pueden revisar con sus asesores, con financieros o tributarios, no hay una excepción por instrumento financiero para esa obligación. Entonces, yo en lo personal, por la responsabilidad personal que cada uno de ustedes tiene, los miembros de junta, y el deber de diligencia que tiene el administrador, que no es que no tenga ninguna tarea que hacer, por el deber de diligencia que tiene el contador, eso es un tema para llevar, discutir y tomar decisiones. De que al menos por el deber de cuidado debería estarse provisionando, al menos
que si lo que busco es minimizar el riesgo es declarando y pagando, que si en última instancia cambiara de opinión la administración tributaria, usted tendrá un crédito a favor, pero habrá repartido correctamente los excedentes. En cambio, en la otra posición, estamos disminuyendo el excedente, no solamente por el monto del impuesto, sino por las multas, intereses y sanciones, que eventualmente, de mantenerse el criterio, se tendría. Recordemos que tutelamos un patrimonio, ¿ya? Y el patrimonio de un trabajador es sagrado. Sí, creo que este es un punto importante recalcar, y es que la obligación tributaria no se ha extinguido, la obligación permanece. El único tema es que el Banco Central no está haciendo acopio de esa obligación. Por lo tanto, es un sensato consejo que ustedes hagan las provisiones necesarias o los pagos como consideren más adecuado, pues de nuevo la obligación permanece y ha permanecido durante toda la existencia del instrumento. Yo creo que para concluir, ¿verdad? Llévenos a punto de agenda para conversar en la próxima sesión de Junta Directiva, quien no ha tenido la conversación incómoda. Muchísimas gracias, buenas tardes. Sí, yo les voy a robar 3 segundos nada más. El próximo lunes el Banco Central va a realizar una charla sobre el servicio Monex, que es el servicio de compra y venta de dólares que ofrece el mismo Banco Central. Los invito, es una charla digital, va a ser a las 10 de la mañana, se va a llevar a cabo a través de, o se va a poder observar a través de las redes sociales del Banco Central. Creo que es un tema que les puede interesar a ustedes, entonces bienvenidos los que quieran participar. Buenas tardes y muchas gracias por recibirnos.